Ante todo, muy buenos días a los chicos que de repente han llegado recién, o buenas tardes más bien, que ya es la hora de las 12:16. Bien, el Sacro Imperio Romano Germánico se surge por el tema de querer recuperar este gran imperio que alguna vez fue Roma, cosa que también lo tenían la dinastía carolingia de Carlomagno, y germano por el tema de que se ubicaban cerca a Germania, la región germánica, que hoy en día es Alemania. ¿Está bien? Entonces, es el inicio de un gran imperio, o el de los primeros imperios, o el primer imperio en sí, que surge ya cuando se da la edad moderna, porque ya era un imperio de la edad medieval. Es la única que digamos, que va prosperando y creciendo de esa etapa hasta llegar a la edad moderna. Entonces, acá nosotros vemos, ¿ya? Su ubicación, que más o menos ya lo dijeron en el video, que en el sur está el mar Adriático, el mar Mediterráneo, en el norte está el mar Norte, está el reino de Dinamarca, ¿cierto? Por el oeste se encuentra Francia, por el este se encuentra el reino de Polonia, Prusia, Hungría, entre otros, ¿ya? Pero más o menos va a abarcar una extensión no tan grande como lo fue el Imperio Romano, porque ellos deseaban recuperar ese gran prestigio que tenía el Imperio Romano, no solo a nivel militar, sino también a nivel territorial. Entonces eso no se logró en primer lugar. Ahora, si hablamos también de este imperio, cabe decir que surge por el tema de los herederos de Luis el Germánico. Como sabemos nosotros, Luis el Germánico viene a ser el nieto de Carlomagno, que en el Tratado de Verdún en el año 843 había firmado este tratado para dividir los territorios del gran imperio carolingio que tenía este señor llamado Carlomagno, este emperador. Entonces se divide este imperio y bueno, al dividirse termina el reino, el imperio, y se inicia más bien un reinado de tres reyes, el de Carlos el Calvo en Francia, el de Lotario, el de Italia y Luis el Germánico en Germania. Entonces, en este caso, Luis el Germánico vence a su hermano Lotario y toma el poder en esa región, acrecentando más el territorio. Sus descendientes ya comienzan a tener conflictos porque hay familias importantes, nobles de estas familias que van a querer apoderarse de este imperio. Entonces, como dicen, el último rey de esta dinastía, de esta familia de Luis el Germánico es Luis el Niño, ¿no? Porque murió joven. Entonces, teniendo su muerte ya en potestad de conflictos, entre esos conflictos surge la familia Franconia con Conrado I. Entonces, Conrado I va a va a ser elegido como rey, pero no gobierna tanto tiempo, ya porque en realidad hay un conflicto con otra familia llamada Sajonia, y es la familia Sajonia la que va a tomar el poder con Enrique II. Entonces, Enrique II, ¿ya? Perdón, Enrique I, ¿ya? Es el que va a hacer este reino alemán, lo va a unificar junto con la familia Franconia, ¿ya? Entonces, al unificar este reino, va a conquistar Moravia. Eso va a hacer el sello para que él tenga el poder y la potestad que no tenía Conrado. Entonces, va a hacer que su descendencia, su dinastía, pueda prevalecer en ese tiempo y nace entonces Otón I, ¿no? Entonces Otón I es el que funda recién el imperio como Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, su hijo es el que recién va a llevar esta dinastía como un gran imperio. Entonces, ¿qué hace Otón? Otón lo que va a fortalecer ese territorio y va a tener una alianza con la iglesia, como decía el video, ¿cierto? Esta iglesia va a preponderarse en cada una de las regiones que tenía de territorio este imperio germánico. Entonces, este imperio también, a la vez, va a apoyarse de la iglesia para que la iglesia pueda, de alguna manera, tener potestad de poder gobernar o apoyarse de los que van a estar gobernando en ese territorio, ya sea un duque, ya sea un conde, entre otros. Otón I a la vez se va a considerar de que el Papa, aparte de que pueda darle la potestad de ser un emperador, le pueda también dar la potestad de que su dinastía pueda gobernar, es decir, su descendencia de él. Entonces eso es lo que le da potestad también de que él quiera de alguna manera poder elegir quiénes sean los obispos, cosa que por ahí tenía también algún conflicto pequeño con el Papa de quién es el que va a elegir a los obispos, ¿no? Pero bueno, no fue tan grave con la otra dinastía que sí se originó un problema mayor.
Entonces Otón II va a continuar con este privilegio que le había dejado su padre, fortalece este poder real, fortalece las relaciones con el Papa, y a la vez hay que recordar que su padre se le conoce también porque pone fronteras, es decir, la frontera más peligrosa que tenía era con los húngaros. Los húngaros en realidad eran descendientes de los hunos, que de Atila y su gente. Entonces, esto van a querer invadir, pero él los detiene y los derrota en la batalla de Lechfeld, Otón I, en el año 955. Eso lo que va a hacer es fortalecer esta relación con el Papa, el que el Papa tenga, digamos, alguna confianza en este señor, el que pueda darle la potestad de poder, más poder, el de convertirlo en emperador, y sobre todo también originar una alianza entre ellos, ¿no? Que se va a dar durante toda esta dinastía sajona. Entonces, lo que más se le conoce o se le reconoce a Otón I es el de fundar el imperio y el de vencer a los húngaros en el año 955. Ya su hijo como que fortalece este poder real y controla esos territorios con mayor facilidad. Otón III fortalece este lazo con el papado, considerando de que la capital de este imperio o sacro imperio romano germánico sea en Roma, sea donde se encuentre el Papa. Como que da mayor interés, como que el Papa comienza a pensar, bueno, ese tiene interés en mí, y me está dando posibilidad de que la capital sea junto al Vaticano, y bueno, eso comienza ya a tener unas relaciones un poco más amicales. Y Enrique II, conocido como el Santo, como que comienza a apoyar estas ideas religiosas y también a ser una persona noble y solidaria con el pueblo en general, cuestión de que ya se le había inculcado cuando él era niño. Entonces, este monarca lo que hace es establecer una nueva capital, claro, darle importancia al Estado católico del Vaticano, como también a su imperio, poniendo su capital en Bamberg, por el tema de conflictos que tenía contra los húngaros, y claro, por su tema también de creer en Dios, como que más adelante se le canoniza en el año 1146. Entonces, fallecido él, hubo un conflicto entre las dos familias nuevamente, ¿ya? Y surge esta dinastía Franconia. Esta dinastía, como se le conoce y como dijo en el video, es que tiene un conflicto con el papado. ¿Por qué? Porque esta dinastía sí va a tener la potestad de creer, de elegir a los sacerdotes y obispos que van a estar en sus provincias, y de no tener buenas relaciones con el Papa por ese aspecto. Entonces, por ejemplo, Conrado II, que fue digamos, el que comenzó con esta dinastía, incorporó otros territorios, el territorio de Borgoña, que es una parte de Italia, de Provenza, el de Hungría, que conquista gran parte de los húngaros, y también de considerar de que de que la iglesia sea en realidad un instrumento que se pueda él apoyar y no ser un poder que se pueda compartir. Entonces, eso es lo que él fomenta, por tener la potestad ya divina, es decir, si el Papa puede elegir a un obispo, yo si puedo elegir, yo lo puedo hacer, y eso es lo que él hace, ¿no? Comienza a tener ese conflicto. Enrique III es influenciado por la reforma Cluny, que viene a ser una reforma en la cual los reyes, los emperadores tienen la potestad de elegir al obispo. Ya asume criterios ya teológicos, es decir, que de poder divino, se le considera así. Entonces, en este caso va a tener conflictos militares con el clero. Ya cuando llega su hijo Enrique IV, el papa llamado Gregorio VII, que está acá en esta parte, en esta imagen, ¿ya? Gregorio VII, y el que está acá abajo es Enrique IV, van a tener conflictos ya un poco más ya de sangriento, se puede decir así, donde, ¿por qué? Todo inicia con la querella de la investidura. Querella de la investidura, que quiere decir ya, donde el Papa va a tener este poder para designar al obispo. En la anterior era una reforma de Cluny, donde el emperador podía elegir al obispo. Ahora al revés, ¿ya? Donde se le considera al Papa devolver el poder para poder elegir a un obispo, para elegir a un obispo, ¿ya? O sea, la querella de investidura es yo elegir quién se va a investir, quién se va a investir en esta vestidura del Papa o de esta vestidura del obispo, yo. Entonces eso es lo que se le asigna en la querella de la investidura, ¿ya? Que es muy importante esto. Entonces Gregorio VII
Al hacer esto, hace que le quite poder a Enrique IV y hay un conflicto entre ellos. En este conflicto que ellos tuvieron, ¿ya? Entre, entre religiosos católicos del papado con religiosos que son del emperador, van a pelear para tomar el mando de quién es el que va a gobernar en sí el poder católico. Entonces, es derrotado Enrique IV y él, digamos, por hacer una alianza se acerca al papado para que sea perdonado, ya que el papa la había excomulgado, es decir, la había dejado de ser una persona católica, ya le podía anular ese tema. Entonces, él nuevamente tuvo conflictos con el Papa en una segunda pelea, ya una segunda batalla, pero regresa a su territorio porque su hijo Enrique V le va a hacer un golpe de Estado, ¿no? Entonces le hace un golpe de Estado a su hijo Enrique V, toma el mando, y ya cuando el Papa muere y toma el mando otro Papa llamado Calixto II, hay una relación un poco más de repente, más que de rivalidad, un poco más de alianza, ¿no? De ser una relación amical. Entonces ahí se firma el Concordato de Bronce, ¿ya? Donde pone fin al tema de quién elige la investidura y se firma de que solo los que van a ser asignados como obispos o papas va a ser el clérigo, el clero, o sea, los que están, los sacerdotes y el papa, ¿no? Se va a firmar el mismo emperador aceptando de que quien va a elegir a los sacerdotes va a ser la misma institución del clero, o sea, del Vaticano. Y eso es lo que afirma el Concordato de Bronce. Seguimos con la dinastía Hohenstaufen, que es la tercera dinastía, que acá se destaca este hombre llamado Federico Barbarroja, Federico I. Entonces, Conrado III, quien toma el gobierno, eh, tiene conflictos con otras familias para tomar esta decisión. Ahora, aquí hay que recordar que en este caso, ya, estas familias de los güelfos, por ejemplo, que era de la familia de parte de su mamá, y de Federico I va a tener una relación amical con las otras familias de Franconia y los de Sajonia, donde nace su papá, por el cual al casarse van a formar una alianza y ya no va a haber un conflicto. Entonces Federico I es conocido porque él, este emperador, ¿ya? Va a hacer dos cosas. El primero, va a batallar contra la Liga de los Lombardos, Lombardía. En Lombardía se encuentra un ejército que está en contra de él. El Papa lo apoya a los lombardos y él es derrotado en la batalla de Legnano. ¿Está bien? Es derrotado por el Papa Alejandro III y la Liga Lombarda. Esto hace que él se ponga a potestad del Papa y para que no pierda su comulgación, ¿no? Para que no pierda el cristianismo y no les excomulgue como Enrique IV, le considera de que él participe en la cruzada, en la tercera cruzada, que se estaban dando las cruzadas. Participa en la tercera cruzada, ya tenía un promedio de 60 años más o menos, lamentablemente muere cruzando el río, ya yendo para Jerusalén, fallece él, ahogado en este caso, ya, y quien toma el poder es su hijo, pero su hijo también participa en esa cruzada y fallece. Entonces, siendo joven, él tiene su nieto, entonces Federico I, Buenas tardes, quien profe. toma, buenas Me tardes, ¿qué acabo de tal? conectar. Ah, Perdón. ya, escucha, ya vamos a terminar ya. Quien toma este poder, entonces su nieto, Federico II. Federico II es rey de Sicilia, él va a ser el emperador del Sacro Imperio, pero también tuvo conflictos con el Papa. Entonces, hay que recordar acá que los que tuvieron ya mayor privilegio en el poder de manejar relaciones amicales con el Papa es la dinastía Sajón, ¿ya? Con Otón I, quien funda esta dinastía y derrota en Lechfeld, en la batalla de Lechfeld, a los húngaros. Y luego tenemos a la dinastía Franconia, que tiene conflictos con el Papa. ¿Ya? Esta dinastía tiene conflictos con el Papa, aún más con Enrique IV. Enrique IV ya va a tener un conflicto con el Papa en la llamada creía de la investidura, donde se le va a asignar el poder al Papa en realidad, ¿no? Pierde esto y ya cuando con su hijo Enrique V se va a firmar una alianza con el Papa, ya para que el Papa pueda elegir en este caso a los obispos, ¿ya? Esto se llama Concordato de Reims, ¿está bien? Luego vemos que en la dinastía Hohenstaufen, para terminar, se relaciona con
el tema de Federico I y Federico II, que también tienen conflictos con el Papa. Entonces, Federico I pierde en la batalla de Legnano y tiene que ir a las cruzadas, pero fallece ahí. Su nieto Federico II también tiene conflictos con el Papa, pero él participa también en las cruzadas. Hola, Y a profe. él sí se, hola, buenas, ¿qué tal? A él también se le quita, a él sí se le quita a Federico II, se le va a quitar en este caso, ¿ya? El tema de su excomulgación. Entonces, vemos acá que hay conflictos de los de Franconia y de los Hohenstaufen, menos de los sajones. Y para terminar, surge después de la muerte de Enrique, el último emperador de Hohenstaufen, de la familia Hohenstaufen. Hay un conflicto entre las familias nuevamente de 23 años entre quién es el que va a tomar el poder y dura este conflicto esta cantidad de años. Entonces, el Sacro Imperio se ve envuelto en guerras. Se llama interregno alemán porque no se sabe quién toma el mando. Primero toma una familia, luego otra familia y así sucesivamente. Hasta que llega una nueva dinastía llamada dinastía Habsburgo por Rodolfo I. Este señor Rodolfo I, en ese inicio de la edad, bueno, terminando casi la edad medieval, va a forjar este tema llamado la bula de oro, que va a decir de que el emperador, para que no se peleen las familias, debe ser elegido eh, en este caso, por 4 duques y 3 arzobispos. Y quien es elegido es Carlos IV, convirtiéndose en emperador de la dinastía Burgo en el año 1356 hasta, hasta que la dinastía termina su fin en el año 1804, cuando Napoleón Bonaparte invade ese territorio y convierte este imperio en parte de su reinado de Napoleón. Entonces ahí termina el fin de este imperio. Yo solo he hablado de la parte de la edad medieval, que es las 3 primeras dinastías. Esta última dinastía es la que habla ya en la edad moderna y la edad contemporánea. Entonces, hasta ahí termina el tema. Porongazo. Para terminar, cerramos esto, ya gracias hasta acá con el tema. Espero que hayan atendido, chicos. Ya, vamos a poner fin acá. Gracias.